Epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículos 10 al 24. Vamos a continuar con esta serie que comenzamos hace unos domingos. Gálatas, capítulo 1, versículos 10 hasta el versículo 24. Dice así la palabra del Señor. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. En una ocasión, escuché a un pastor decir que las cartas de Pablo son como escuchar a alguien hablando por teléfono. Nosotros no sabemos lo que están diciendo del otro lado, pero a través de lo que la persona responde podemos imaginarnos lo que le están preguntando o entender más o menos el hilo o el tono de la conversación. Y así sucede con la porción que acabamos de leer. A través de lo que Pablo escribe, nos podemos dar cuenta que él está haciendo una defensa de su apostolado. Y esto debido a las acusaciones que los judaizantes hicieron en su contra en las iglesias de Galacia. Pablo había sido acusado que su apostolado era de alguna manera inferior al de los otros apóstoles que estaban en Jerusalén, porque no era del grupo de los 12. Por lo tanto, tenía una autoridad inferior a la de ellos. También había sido acusado de que había rebajado o simplificado las demandas del Evangelio, quitando el ritualismo de la circuncisión y la observancia de la ley de Moisés como una exigencia para la salvación, para congraciarse con los gentiles, es decir, para quedar bien con los no judíos. Y por medio de estas acusaciones lograron distorsionar el Evangelio porque su estrategia era desacreditar el mensajero y con ello desacreditar el mensaje. Como hemos podido observar, la estrategia dio resultado, así que lograron cambiar el evangelio en algo totalmente opuesto, diferente del evangelio que había predicado Pablo, del único evangelio, desviando así a la iglesia. Por eso Pablo va a presentar una defensa de su apostolado, porque tiene la intención con ello de defender el evangelio que predica. Pablo va a responder a cada una de estas acusaciones dejando claro que su apostolado, de tanto su apostolado, quiero decir, como el mensaje que predica, provienen de Dios. Por lo tanto, es independiente de los demás apóstoles y tiene la misma autoridad que ellos. Y en segundo lugar, que los hermanos de Galacia pueden tener absoluta certeza de que el evangelio que les predicó es el verdadero. Y Pablo presenta en su defensa una pequeña autobiografía describiendo algunos aspectos de su vida
para demostrar que el evangelio que predica es el verdadero, porque el evangelio verdadero, el único, puro y suficiente, transforma la vida de las personas. No solo exalta la gracia de Dios, sino que tiene el poder para transformar verdaderamente a una persona desde adentro hacia afuera, vamos a decirlo así. No produce cambios externos como lo hacen todas las demás religiones que apuntan a lo superficial, que apuntan a lo ritual y son impotentes para transformar el corazón. Sin embargo, el verdadero evangelio cambia la esencia de la persona, cambia los afectos, las motivaciones, el propósito en la vida. Y esa vida está centrada en una persona, en Jesucristo. Y el ejemplo más claro del poder transformador del evangelio es la propia vida del apóstol Pablo. Y es por eso que en esta mañana, a través de esta defensa de su apostolado, aprenderemos cómo luce una vida transformada por el evangelio. Esa es la enseñanza que vamos a extraer para nosotros en el día de hoy, para que podamos también examinarnos a la luz de la palabra y ver cómo nosotros también estamos viviendo delante de Dios. Y por lo menos hay 5 características que nos indican en este pasaje cómo luce una vida transformada por el evangelio. Vamos a ir nombrando una a una a medida que vamos avanzando en el pasaje. Y lo primero es que una vida transformada por el evangelio es una vida que busca agradar a Dios y no a los hombres. Versículo 10 en adelante. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo acaba de pronunciar en el versículo 9 una maldición contra todos aquellos que predican un evangelio diferente, independiente de quién sea y de la autoridad que ostente. Si predica un evangelio diferente del que él predicaba, sea anatema, dice Pablo, sea maldito. Literalmente, que sean condenados, apartados, reservados para la condenación del infierno. Eso nos suena como palabras de alguien que quiere quedar bien con los hombres, ¿no es verdad? Sino todo lo contrario. Pablo está dispuesto a ganarse algunos enemigos a causa de defender la verdad del evangelio. Por eso estas preguntas retóricas. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, tiene una respuesta obvia. ¿O trato de agradar a los hombres? En otras palabras, ¿les parece que estoy tratando de agradar a los hombres con lo que acabo de decir? Las palabras de Pablo dejan claro que no está buscando agradar a los hombres así como lo habían acusado. Pablo había convertido como su objetivo principal en su vida agradar a Dios. Y es por esta razón que está dispuesto a sufrir el oprobio, a sufrir persecución, a ser acusado falsamente con tal de defender la verdad del evangelio. Él no estaba tratando de congraciarse con los hombres. De hecho, es curioso que sus mismos acusadores eran los que buscaban quedar bien con los hombres. Si usted nota allí el capítulo 6, versículo 12, dice lo siguiente: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ese era su objetivo. Por eso querían que se circuncidaran, para no padecer persecución, para evitarse el sufrimiento, y preferían quedar bien con los hombres. Ahora, esto es absolutamente contrario, es lo opuesto a ser un siervo de Cristo. Porque un siervo busca agradar a su Señor. Pablo se consideraba a sí mismo como un esclavo de Jesucristo. Como un esclavo de Jesucristo. Entonces allí estaba puesta su mirada, allí estaba puesto su deleite en agradar a aquel que lo tomó por soldado. Por eso dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Estas cosas son totalmente incompatibles. No se puede agradar a Dios y a los hombres a la vez. No pretendo ganarme el favor de los hombres.
dice Pablo, él está dispuesto a enemistarse con ellos a causa de la verdad del Evangelio. Mis hermanos, esto no quiere decir que Pablo buscaba tener enemigos, sino que entre quedar bien con los hombres o quedar bien con Dios, eso no estaba en discusión. Si por causa de defender la verdad los otros iban a estar disgustados con Pablo, Pablo prefería eso. Y eso es la pregunta que nosotros debemos hacernos, mis hermanos, en el día de hoy. ¿Por qué una vida transformada por el Evangelio así luce, busca agradar a Dios y no a los hombres? ¿A quién estamos buscando agradar, mis hermanos? ¿Para quién estamos viviendo? ¿De quién estamos buscando la aprobación? ¿Si es de Dios o de los hombres? Y muchas veces agradar a Dios va a implicar ganarnos algunos enemigos por defender la verdad del Evangelio. Porque, por lo general, ¿de qué manera quedamos bien con los hombres? Más allá de nuestra conducta, más allá de lo que podamos hacer delante de ellos, es a través de lo que decimos, si congraciamos con los hombres o quedamos mal con ellos. Es a través del mensaje que estamos proclamando, que estamos transmitiendo, y el mensaje del Evangelio aquí siempre es el que está en juego. Así que Pablo dice, esto no está en discusión, yo voy a ser fiel a predicar la verdad, fiel a lo que el Señor Jesucristo me ha revelado. Y mis hermanos, esa también tiene que ser nuestra convicción, porque tenemos razones de peso para ello. El Evangelio, mis hermanos, que hemos recibido, el Evangelio que hoy proclamamos, no es según el hombre, no tiene su origen en el hombre, por lo tanto no debemos lealtad a ningún hombre, sino a aquel que es el Señor del mensaje, que es nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, ser fiel al mensaje del Evangelio es ser fiel a Cristo. Note el versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y allí es donde nosotros encontramos la motivación para no transar con el mensaje del Evangelio, porque no tiene su origen en ningún hombre, sino que es de Dios. El Evangelio no es de iniciativa humana. Porque el Evangelio, mis hermanos, el único Evangelio puro y suficiente, confronta al hombre con su pecado. Y no solo eso, sino que les dice que a los hombres que todos sus esfuerzos son vanos, que su bondad que cree tener no es real, que es inherentemente malo y que está imposibilitado de salir de la condición de condenación y de muerte espiritual en la que se encuentra a causa de su pecado. Que no puede salir de allí por sus propios medios, que debe arrepentirse de sus pecados y que debe poner su confianza única y exclusivamente en Cristo para su salvación. Al hombre no le gusta escuchar eso. ¿No es un mensaje agradable a los oídos de los hombres? Este no es un mensaje de salvación que hubiera inventado un hombre, claramente. El hombre hubiera inventado una salvación que dependiera de ellos, que exalte al hombre, que a través de unos cuantos requisitos o pasos puedan obtener la vida eterna, tal vez sin el mayor esfuerzo, sin depender de nadie más, menos del Dios vivo y verdadero. Porque el hombre está ciego en sus delitos y pecados, muerto en delitos y pecados. Por lo tanto, mis hermanos, para que el mensaje sea agradable a los hombres, necesariamente tenemos que cambiar el mensaje. Necesariamente tenemos que diluir el mensaje, añadirle cosas, transformarlo, mutarlo. Si queremos agradar a los hombres, tenemos que predicar un mensaje totalmente diferente al Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que estaban haciendo precisamente los judaizantes. Habían convertido el Evangelio en algo totalmente opuesto. Por lo tanto, no era el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio viene directamente de Dios. Nota el versículo 12. Pues yo ni lo recibí,
Ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ese es el evangelio que yo anuncio, el que recibí de Jesucristo. No lo aprendí ni lo recibí de ningún hombre. No hay ningún hombre que haya servido como un canal para llevarle el evangelio a Pablo. Eso es lo que está diciendo. Recuerden que él quiere dejar en claro que su apostolado es independiente de cualquier hombre, sino por una revelación de Jesucristo, dice. Es el mismo Señor Jesucristo que en su camino a Damasco, cuando Pablo iba persiguiendo a la iglesia, se le apareció y quitó el velo de sus ojos. Eso es lo que significa la palabra revelación allí en el versículo 12. El Señor quitó el velo de los ojos de Pablo y fueron abiertos sus ojos para que pudiera ver la verdad de Jesucristo. Por lo tanto, es el mismo Señor el que revela el evangelio al hombre. Ese es el principio. Es Jesucristo, es el que revela el evangelio al hombre. Ahora, no estamos diciendo que el Señor Jesucristo va a venir a hablarnos personalmente como lo hizo con el apóstol Pablo, porque esa es una revelación especial. Sin embargo, el principio es el mismo. Es Cristo el que quita el velo. Y con esa confianza que nosotros tenemos que predicar y ser fieles al mensaje del evangelio, porque es Cristo el que va a obrar a través de ese mensaje. No somos nosotros, no son nuestras fuerzas, por lo tanto no debemos estar allí viendo si agradamos a los hombres o a Dios. Eso no debiera estar en discusión, mis hermanos, porque el que obra a través del mensaje del evangelio es el mismo Señor Jesucristo. Es el mismo Señor el que quita el velo. Nuestra labor es predicar el evangelio con fidelidad. Por eso, mis hermanos, una vida transformada por el evangelio busca agradar a Dios, predicando con fidelidad el mensaje del evangelio. Y ese es el punto aquí del apóstol Pablo. ¿Y qué implica esto para nosotros? Implica que nosotros vamos a estar dispuestos entonces a decirle a otros lo que necesitan escuchar por amor a Cristo y por amor a quienes nos escuchan, aunque eso signifique quedar enemistados con ellos. Porque muchas veces, mis hermanos, solo por poner un ejemplo, nosotros oramos por la conversión de nuestros familiares, pero no estamos dispuestos a que se disgusten con nosotros por causa de decirles la verdad. Muchas veces no estamos dispuestos a quedar mal con ellos, muchas veces preferimos reservar, ¿cierto?, la convivencia, vamos a decirlo así. Muchas veces preferimos callar, guardarnos la verdad para no quedar mal con ellos y preferimos la aprobación de ellos en vez de la aprobación de Dios. Pablo dijo, si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Comprometemos muchas veces la verdad del evangelio por no quedar mal, por no querer quedar mal con los hombres. Ahora, mis hermanos, tampoco estamos diciendo que debemos ser hirientes con otras personas. Nunca debe ser nuestra motivación querer herir a las personas con la verdad. Que no nos importe poco o nada lo que les pase. Esa nunca tiene que ser nuestra motivación al predicarles el evangelio, porque predicamos por amor a Cristo y por amor a los que nos escuchan. Sino que estamos diciendo que debemos estar dispuestos a que nuestros oyentes se disgusten con nosotros por causa de la verdad, porque es nuestra fidelidad al mensaje del evangelio lo que agrada a Dios. ¿Recuerdan? Pablo dijo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo no estaba dispuesto entonces a transar con la verdad del evangelio porque no lo recibió de ningún hombre sino de Dios. Así que, mis hermanos, lo primero que nos enseña el apóstol Pablo a través de esta defensa de su apostolado es que una vida transformada por el evangelio busca agradar a Dios y no a los hombres. En segundo lugar, lo que nos enseña este pasaje es que una vida transformada por el evangelio es una vida totalmente opuesta a la anterior. Versículos 13 hasta el 16 en la primera parte. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo
en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Noten que Pablo dice, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Y ese es el énfasis del apóstol Pablo, en otro tiempo. Es decir, Pablo está hablando de su vida pasada, cómo era su estilo de vida anterior a conocer al Señor Jesucristo, cómo era su vida anterior a la revelación del Evangelio, cómo era su conducta en otro tiempo. Es su vida pasada en otro tiempo en el judaísmo. Y con judaísmo el apóstol Pablo se está refiriendo al sistema religioso al que adhería. Note que dice que es celoso de las tradiciones de sus padres. Nos dice, era celoso de las Escrituras. Era celoso de las tradiciones. Con esto el apóstol Pablo está diciendo que era una persona religiosa. Las tradiciones de los padres son enseñanzas o eran enseñanzas orales de la ley del Antiguo Testamento, eran como interpretaciones de los rabinos. De hecho, estas interpretaciones llegaron a tener más peso, por decirlo así, que el mismo Pentateuco. Así que eran tradiciones. Pablo era una persona religiosa, conocedora y celosa de las tradiciones. Si hay alguien que conocía muy bien y vivía correctamente el judaísmo, era el apóstol Pablo. Él vivía para su religión, siguiendo al pie de la letra cada ordenanza, cada estatuto. Sin embargo, toda esa religiosidad lo llevó a perseguir a la iglesia. Noten cómo lo dice Pablo, yo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Yo era un perseguidor de la iglesia y no era que Pablo simplemente persiguió a la iglesia una vez. Esta era su actividad. En un momento de su vida, Pablo se dedicó a perseguir a la iglesia. Era su actividad constante en el pasado. La perseguía de una manera exagerada. Eso significa allí la palabra sobremanera. De una forma exagerada. Era una intenta actividad de persecución. ¿Y cuál era el propósito? Dice el versículo 13, era asolarla. Esto quiere decir que Pablo quería destruirla. Su objetivo era destruir la iglesia de Dios. Su actividad principal como perseguidor tenía un propósito y era destruir la iglesia de Dios. Ahora Pablo entiende que era la iglesia de Dios a la que perseguía, pero en ese momento él estaba cegado por su religiosidad, cegado por sus obras, por los méritos que él pensaba tener delante de Dios, porque pensaba que era una persona justa delante de Dios. Y esto había cegado su entendimiento. Toda su religiosidad lo había dejado allí ciego y perseguía a la iglesia de Dios. De hecho, el apóstol Pablo encabezó la persecución, la primera persecución que se desató luego de la muerte de Esteban en Hechos capítulo 8. A Pablo no le importaba, mis hermanos, si eran hombres o mujeres. Pablo los encontraba y los entregaba en la cárcel, dice Hechos 22, versículo 4. ¿Y cuál era el objetivo al entregarlos en la cárcel? Que fueran castigados. Que fueran castigados y muchos de ellos acabaron muertos. De hecho, él mismo castigó a algunos en las sinagogas y los obligó a renunciar y a negar su fe en Jesucristo. Escuche lo que dice Hechos capítulo 26, que él mismo relata esto, versículos 9 hasta el 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Los obligué a blasfemar, dice el apóstol Pablo, los obligó a renunciar a su fe en Jesucristo. Pablo en ese tiempo no entendía esto como una blasfemia porque no había conocido aún que el Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso.
Pero ahora entiende que lo que había hecho. Entiende que los obligó a blasfemar, los obligó a renunciar a su fe en Jesucristo. Porque Pablo, tal era su odio, que él deseaba la muerte de ellos. Estaba enfurecido contra los cristianos. Dice Hechos capítulo 9, versículo 1, que él respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Los odiaba. Trataba con todas sus fuerzas de acabar definitivamente con el cristianismo. Esa era su vida anterior. A eso se dedicaba el apóstol Pablo, perseguía a la iglesia, hasta que el Señor Jesucristo se le apareció en su camino a Damasco y le dijo que él no estaba persiguiendo a los cristianos, sino a Jesucristo. Iba en contra de Dios, iba luchando en contra de Dios. Y eso es lo que hace la religiosidad. De hecho, Pablo se consideraba a sí mismo como alguien que sacaba ventaja, que le llevaba ventaja a sus contemporáneos en el judaísmo. Se consideraba a sí mismo como el número uno en el judaísmo. No había nadie como él, no solamente era una persona, no solamente era un perseguidor, era un religioso. Él mismo describe su vida en Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 5. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, escuche esto, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y Pablo dice que todas estas cosas eran para él ganancia, es decir, estaba orgulloso de su religiosidad. Estaba orgulloso de ser una persona irreprensible, es decir, que nadie le podía decir nada en cuanto a la práctica del judaísmo. ¿Notan cómo era su vida totalmente diferente? No es lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar acerca del apóstol Pablo, pero esta era su vida. Esta era su vida antes del Evangelio, mis hermanos. Y de la misma manera, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, tenía una vida totalmente diferente. Tal vez ninguno de los presentes persiguió a los cristianos. Tal vez nosotros no le deseábamos la muerte a los discípulos de Cristo, pero sí caminábamos en contra de Cristo. Sí vivíamos para nuestros propios deleites. Toda nuestra vida giraba en torno a nosotros mismos y nos sentíamos orgullosos de eso. Nos sentíamos orgullosos de nuestra vida anterior, de las metas que estábamos alcanzando. Tal vez nos sentíamos orgullosos del puesto de trabajo que habíamos logrado. Tal vez estábamos contentos con las cosas que estábamos haciendo, pero vivíamos de espaldas a Dios. Tal vez solo éramos personas religiosas, que estábamos contentos simplemente con cumplir con unas cosas u otras, preocupados de asistir a todas las reuniones de la iglesia, preocupados de vestirnos como un cristiano, de hablar como un cristiano, sin haber tenido un encuentro real y personal con Cristo. Eso está describiendo Pablo aquí. Pablo pensaba, creía que vivía para Dios, pero no era así. No lo conocía. Por eso una vida transformada por el Evangelio es totalmente opuesta a la anterior, nota el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. ¡Qué tremendo cambio! Es un cambio extraordinario, totalmente opuesto a su vida anterior. Antes perseguía a Cristo, ahora va a predicar a Cristo. Y note, querido hermano, que esto no es una decisión personal, no es algo que Pablo haya pensado en un momento de su vida, haya recapacitado y haya dicho, voy a comenzar a servir a Jesucristo. No, mis hermanos. Dice, pero cuando agradó a Dios, no cuando le agradó a él. Y es igual con nosotros, mis hermanos, fue cuando le agradó a Dios revelar a Cristo en usted, no cuando usted quiso conocerlo,
cuando le agradó a Dios. No es que un momento de nuestra vida nosotros recapacitamos y decimos, vamos a comenzar a vivir para Dios, sino que es cuando Dios quiso revelarse, cuando a Él le agradó, porque el énfasis está aquí en que Dios es el que toma la iniciativa de la salvación. Dios toma la iniciativa de la transformación por medio del Evangelio. Es Dios el que nos transforma por medio del Evangelio, cuando Él así lo quiso. Y hay un tiempo determinado para esto que se cumple según su propósito. Y noten, según su propósito, según el plan de Dios, no según nuestro plan. Eso le agradó a Dios. Dios así lo quiso. Pablo no iba buscando al Señor. Ya hemos dicho que Pablo iba persiguiendo al Señor, persiguiendo a los cristianos. Y fue el Señor el que le salió al encuentro. Pablo dice que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y esto es solamente una forma de decirlo, mis hermanos. No es que desde el momento en que Pablo vino a la existencia, el Señor lo apartó. Así con ninguno de nosotros. No es que cuando venimos a la existencia, Dios nos apartó para llamarnos al arrepentimiento, para llamarnos a la fe, sino desde antes de la fundación del mundo, en un tiempo anterior a este, y solo por gracia, como dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Ahora escuche, no conforme a nuestras obras. Por eso Pablo dice desde el vientre de mi madre, porque él no había hecho ni bueno ni malo, porque no es por obras. Nos llamó no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mis hermanos, es una gracia extraordinaria que Dios nos ha dado, es la elección de Dios. No es algo que nosotros hicimos, no es una elección personal, sino cuando le agradó a Dios. Porque Él así lo quiso. No por lo que nosotros estábamos haciendo. De hecho, no hay ningún mérito en decir que perseguíamos a la iglesia, que éramos celosos de las tradiciones, o que éramos personas religiosas, o que empuñábamos nuestra mano contra el cielo. No hay mérito en eso, en ninguna de las dos cosas. Simplemente fue que a Dios le agradó. Ahora nota el versículo 16. Dice allí, revelar a su Hijo en mí. Y esto no solo significa, mis hermanos, que Dios le reveló a Cristo para que Pablo supiera quién es Jesucristo, sino que la implicancia en este versículo es revelar a su Hijo a través de mí. Es decir, Pablo al momento de su conversión recibió también su apostolado y un propósito para su vida. Mis hermanos, cuando Dios nos llama y nos apartó desde la eternidad, nos apartó con un propósito en nuestra vida. Nos llamó con un propósito, un sentido a nuestra vida. Escuche cómo el mismo Señor Jesucristo se lo dijo a Pablo en Hechos capítulo 26, versículos 16 al 18. Pero levántate, esto es en su camino a Damasco, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mis hermanos, qué tremenda obra. ¿Notan la responsabilidad que el Señor ha puesto en nuestras manos? Porque esto no es algo exclusivo del apóstol Pablo. Dios nos ha salvado para que prediquemos a Cristo en medio de este mundo. Ese es nuestro propósito aquí en la tierra, dar a conocer a Cristo, revelar a otros a Cristo. Ojo que no somos nosotros los que lo revelamos, sino es el mismo Dios, pero el medio somos nosotros. Nosotros somos el canal para hablarle a otros acerca de Cristo.
Ese es el propósito por el cual Dios nos llamó, ese es el propósito por el cual Dios llamó a Pablo. Nuestra predicación, a través de nuestra predicación, para que abran sus ojos, se conviertan de las tinieblas y de Satanás a la luz de Dios, para que reciban por la fe que es en Cristo Jesús el perdón de pecados y una herencia extraordinaria entre los santificados. Mis hermanos, ¿puede haber alguna labor más extraordinaria, alguna motivación más extraordinaria que esta para ser fiel al mensaje del Evangelio y vivir para el propósito por el cual Dios nos llamó? En otras palabras, la nueva vida que Dios nos ha dado en el Evangelio es totalmente diferente a la anterior. Porque Dios nos ha llamado para que demos a otros lo que hemos recibido de gracia. Solo el poder transformador del Evangelio puede hacer eso. Piense cuál era su motivación principal antes de conocer el Evangelio. Y ahora vea su vida y evalúe para qué está viviendo hoy. Ese es el cambio que solo el Evangelio puede producir. Así que una vida transformada por el Evangelio es una vida totalmente opuesta a la anterior. Pablo antes vivía para sus propias ideas, él pensaba que era correcto perseguir a los cristianos, vivía para sus propios anhelos, él pensaba que era una gran cosa ser un buen judío y ser irreprensible según la ley, pero todas estas cosas están centradas en él mismo. Pero Dios le dio un propósito diferente en su vida que ya no tiene que ver con él. ¿Lo notan? Tú vas a ser ahora un siervo mío para que anuncies a mi Hijo Jesucristo al mundo. Eso es lo que somos nosotros. Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de Jesucristo. El propósito que Dios nos dio ya no tiene que ver con nosotros, sino con Él. Para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ya no es nuestra vida, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos de Dios. Le pertenecemos a Cristo. Estamos en Cristo. Por lo tanto, esa vida es para vivirla para Cristo. Así que una vida transformada por el Evangelio es totalmente opuesta a la anterior. Lo tercero que nos enseña esta defensa del apostolado de Pablo es que una vida transformada por el Evangelio es una vida de intimidad con Cristo. Noten la segunda parte del versículo 16 hasta el 17. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Recordemos que uno de los objetivos de esta defensa es dejar claro que su apostolado es independiente de los demás apóstoles. No consulté con carne y sangre, dice el apóstol Pablo, no necesitó la aprobación ni la instrucción de hombre alguno para realizar la labor que el Señor le había mandado hacer. No fue a consultar con los apóstoles de Jerusalén, no fue a pedir su aprobación, no fue a pedir su instrucción, no fue a ser discipulado por los apóstoles de Jerusalén, sino que fue a Arabia. Aunque lo más lógico es que él hubiera ido a Jerusalén, pero no consultó con ningún hombre. Ahora, mis hermanos, esto no quiere decir que Pablo era una persona orgullosa porque Dios ya había tratado con su orgullo. No quiere decir que Pablo era una persona rebelde que no necesitaba conversar con otros hombres porque Dios ya había tratado con él. Él fue obediente a la visión celestial, sino que fue el mismo Señor Jesucristo que lo guió hasta Arabia para ser instruido por él mismo, para enseñarle que primeramente Jesucristo debe ser el lugar al que tenemos que acudir antes de acudir a cualquier hombre. Es a Cristo, mis hermanos, que tenemos que ir primeramente antes de ir a cualquier hombre. Todos necesitamos tener ese tiempo a solas con Cristo. Todos necesitamos crecer en intimidad con nuestro Señor, conocerlo a Él, y para eso es necesario apartar un tiempo.
Es necesario apartar un tiempo para tener esa intimidad con Cristo, para poder conocer a Cristo, para poder orar a Cristo, para poder meditar en Cristo. ¿Recuerdan a Moisés, por ejemplo? Él estuvo 40 años en el desierto pastoreando un rebaño de ovejas, literalmente. Pero el Señor estaba trabajando con él, estaba trabajando con su corazón para la tarea que él iba a encomendar más adelante. 40 años pastoreando ovejas literales para después pastorear otros 40 años, otro rebaño mucho más importante, mucho más numeroso y mucho más difícil como es el pueblo de Dios. Así que ese tiempo con el Señor es completamente necesario. Todos necesitamos ese tiempo con el Señor. Por eso decimos que no es un tema de rebeldía del apóstol Pablo. No es que nosotros no necesitemos consultar con otros hombres. El principio es que una vida transformada por el Evangelio es una vida de intimidad con el Señor, que busca primeramente a Cristo antes que a los hombres. Por eso debemos consultarnos a quién vamos primero. ¿A quién vamos primero, mis hermanos? Cuando tenemos alguna dificultad, ¿a quién vamos primero? Cuando queremos entender las Escrituras, ¿a quién vamos primero? Mis hermanos, necesitamos ir a Cristo en primer lugar. Buscar la intimidad con Él. Consultar a Cristo, su guía, su instrucción, cada paso que vamos a dar, cada decisión que vamos a tomar, debemos ir primeramente a Cristo. O en una vida de intimidad con Él, a través de su palabra y a través de la oración. Pero como decíamos, esto no quiere decir que no debemos consultar con otros hombres. El mismo Señor Jesucristo estableció, por ejemplo, a pastores y maestros para que nos enseñen las Escrituras, para que procuren también nuestro crecimiento espiritual por medio de la enseñanza. La iglesia es un solo cuerpo, nos preocupamos los unos de los otros de nuestro crecimiento espiritual. Avanzamos hacia la misma dirección, nos congregamos juntos, lloramos juntos, nos alegramos juntos, necesitamos la comunión, necesitamos estar unos con otros. Sino que el principio es que antes de cualquiera de esas cosas es Cristo primero. Cristo primero. Mis hermanos, ¿estás pasando tiempo con Cristo? ¿Estás desarrollando esa intimidad con el Señor? Una vida transformada por el Evangelio es una vida de intimidad con Cristo. En cuarto lugar, este pasaje también nos enseña que una vida transformada por el Evangelio es una vida veraz, es decir, digna de confianza. Nota el versículo 18 hasta el 20. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Después de 3 años de su conversión, Pablo subió a Jerusalén para ver a Pedro. Y seguramente tenía muchas cosas que conversar. Pablo ahora era apóstol a los gentiles y Pedro había sido el instrumento usado por el Señor para abrir la puerta de la predicación a los gentiles. Así que nos podemos imaginar que tenía muchas cosas que conversar. Sin duda compartieron mucho esos 15 días, pero fueron 15 días. Es decir, no es un tiempo tan extenso como para haber recibido instrucción de parte del apóstol Pedro. Recuerdan que Pablo quiere dejar claro que su apostolado es independiente de los apóstoles, incluso del apóstol Pedro. Y tampoco vio a nadie más, dice Pablo, solamente vi a Pedro, estuve con él 15 días y también vi a Jacobo, el hermano del Señor, que dicho sea de paso, no era tampoco del grupo de los 12, pero por lo que se sabe era considerado como tal en la iglesia de Jerusalén. Pero nota el versículo 20, y esto es lo que llama la atención, porque Pablo pone esta frase aquí. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento.
Y así es como luce una vida transformada por el Evangelio. Es veraz, es digna de confianza porque siempre dice la verdad. Yo pongo a Dios como testigo de que lo que les estoy diciendo es la verdad, dice Pablo. No tiene la necesidad de distorsionar la verdad, no tiene la necesidad de ocultar la verdad porque es una vida honesta, transparente, note, delante de Dios. Sabemos que podemos engañar a los hombres, pero no podemos engañar a Dios. Por lo tanto, una vida transformada por el Evangelio es honesta delante de los hombres y delante de Dios. Dios es testigo de todo lo que decimos, de todo lo que hacemos, de todo lo que pensamos y de todo lo que sentimos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dice el Salmo 139, versículos 3 al 4. Por eso Pablo le está diciendo a sus hermanos aquí, he aquí delante de Dios que no miento. Él sabe que su vida está delante de Dios, y mis hermanos, nuestra vida está delante de Dios y no delante de los hombres. Y es extraordinario pensar en esto, mis hermanos, que Pablo pueda poner a Dios como testigo de lo que está diciendo. ¿Podríamos nosotros hacer lo mismo? ¿Podríamos nosotros decir, he aquí delante de Dios que no miento? ¿Podríamos asegurar que lo que estamos diciendo es verdad y poner a Dios como testigo? ¿Podríamos poner a Dios como testigo de que nuestra vida es honesta delante de Dios y delante de los hombres? Porque Pablo, mis hermanos, no solamente llama como testigo a Dios de las cosas que dice, sino también de su propia conducta. Él escribió en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10, lo siguiente: vosotros sois testigos, es decir, la iglesia de Tesalónica, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ustedes son testigos y Dios también es testigo de que yo me comporté de una manera santa, justa e irreprensible. En otras palabras, Pablo dice, yo tengo una conciencia limpia delante de Dios y delante también de los hombres. Qué tremenda enseñanza para nosotros, mis hermanos. Es una vida transparente que busca ser honesto delante de Dios y delante de los hombres. Por eso una vida transformada por el Evangelio es una vida veraz, porque vivimos delante de Dios. Por lo tanto, nada deshonesto debiera haber en nosotros. Nada deshonesto debería haber en nosotros, mis hermanos, ni en nuestras acciones, ni en nuestras motivaciones. No estamos ocultando ni distorsionando la verdad de las cosas que decimos. Esa es una realidad en nuestra vida. Mis hermanos, lo que acabamos de conversar en la mañana con nuestros hermanos, ¿podemos decir que no mentimos y poner a Dios como testigo? ¿Hemos ocultado o distorsionado la verdad? Una vida transformada por el Evangelio es una vida veraz. Y lo último, mis hermanos, que nos enseña esta defensa del apostolado de Pablo es que una vida transformada por el Evangelio es una vida que lleva a otros a dar gloria a Dios. Nota el versículo 21 al 24. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Pablo no era conocido físicamente de las iglesias de Judea, sino que solamente oían cosas acerca de Pablo. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Ese es el testimonio del apóstol Pablo. Eso es lo que la gente escuchaba acerca de él. Que había pasado de perseguidor a predicador, que había pasado de ser un perseguidor de la fe a un predicador del evangelio, que había pasado de ser un perseguidor de la iglesia a ser parte de la iglesia, que había pasado de ser un perseguidor de Cristo a un predicador de Cristo. Y ese es un cambio extraordinario que solo la gracia de Dios a través del evangelio puede hacer.
todos hablaban de su conversión, todos hablaban de su gran transformación, porque ¿quién podía imaginar que aquel que ocupaba su vida y su tiempo en querer destruir la iglesia de Dios, ahora predicaba a Cristo? Eso es algo impensado. Esa es la transformación que hace el Evangelio en nuestra vida. Ahora bien, todos hablaban del testimonio de Pablo, pero noten una cosa. Todo lo que escuchaban de Pablo los llevaba a darle la gloria a Dios. Nota el versículo 24, y glorificaban a Dios en mí. Y el sentido de esto es por causa de mí. Glorificaban a Dios por causa de mí. Mi vida los llevó a ellos a reconocer la gracia de Dios en mí y por lo tanto la gloria era para Dios. Todo lo que oían de Pablo llevaba a las personas a dar la gloria a Dios. Y así es como luce una vida transformada por el Evangelio, mis hermanos. Aquellos que nos ven, debiera llevarlos a dar gloria a Dios. Lleva a nuestra vida a otros a glorificar a Dios. ¿Es nuestra manera de vivir una motivación para que otros glorifiquen a Dios? Ahora, ¿por qué esto pasaba así? Porque evidentemente Pablo vivía para la gloria de Dios, no para sí mismo. Y ahí está la gran diferencia. Todo lo que hacemos, mis hermanos, debiera llevar a dar gloria a Dios. Así como dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, es Dios el que se lleva la gloria en una vida transformada por el Evangelio. Y ese debe ser nuestro objetivo principal, que nuestra vida glorifique a Dios, que los ojos de los demás no estén puestos en la persona transformada, sino en aquel que lo transformó. Y glorificaban a Dios en mí. Mis hermanos, al observar toda esta defensa del apóstol Pablo y lo que hemos aprendido esta mañana, es necesario que nos preguntemos si la vida que hemos descrito hoy es también la descripción de nuestra vida. Es decir, si nuestra vida luce como una vida transformada por el Evangelio. Podemos hacernos algunas preguntas para reflexionar, cada uno por supuesto personalmente. ¿Buscamos agradar al Señor antes que a los hombres? ¿Es nuestra vida totalmente opuesta a nuestra vida anterior? ¿Tenemos una intimidad con el Señor? ¿Es nuestra vida veraz o honesta delante de Dios y de los hombres? ¿Nuestra vida lleva a otros a glorificar a Dios? Mis hermanos, cada uno de nosotros debemos examinarnos delante de Dios y aferrarnos, eso sí, con más fuerza a la gracia de Cristo y orar fervientemente al Señor para que nos ayude a que nuestra vida sea un fiel reflejo de la transformación que el Evangelio ha producido en nosotros. Porque sabemos que no alcanzaremos la perfección, ¿cierto?, en esta vida, pero podemos acercarnos lo más posible al propósito por el cual Dios nos ha llamado. El Evangelio seguirá produciendo cambios en nosotros y esperamos que nuestra vida luzca finalmente como una vida transformada por el Evangelio, que sea evidente que ha habido esa transformación en nuestra vida por medio del Evangelio. El Señor nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por poner estos ejemplos que nos ayudan también a reflexionar un poco en nuestra propia vida, mi Señor. Sabemos que estamos al debe, sabemos que siempre nos miraremos y nos vamos a encontrar faltos, mi Señor. Pero agradecemos tu gracia en nosotros. Agradecemos porque es tu poder, Señor, el que puede transformarnos día a día. No somos nosotros, es tu gracia obrando en cada uno de nosotros. Mi Señor, te ruego por aquellos que aún no te han conocido, Padre,
Que puedan saber que esa gracia está disponible, mi Señor. Que Cristo sigue salvando y que sigue transformando las vidas por medio del Evangelio. Padre, gracias por este tiempo. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.